Bueno, hola a todos. Mi nombre es Jara. Hoy día voy a hablar sobre syscalls en Windows, un poco continuando con la última sesión acerca de introducción a malware, desarrollo de malware. Y hoy día voy a hablar específicamente de las llamadas al sistema en Windows y cómo estas afectan y se relacionan con el desarrollo de malware. Cabe decir que eh, la sesión es un poco más técnica. Voy a tratar de empezar desde la base de las llamadas al sistema, cómo afecta esto para la evasión de malware. Es al final lo que se busca, ¿no? Todo desde la perspectiva del entendimiento, eh, digamos, base de este tipo de tecnologías. Ok. Un poco de lo que vamos a ver, la arquitectura de Windows, para tener más o menos el contexto de donde estamos. ¿Qué son las syscalls? ¿Cómo interactúan con los CDRs? Vamos a hablar sobre hooks y resolución de syscall ID, ¿no? Los identificadores de cada syscall. Entonces, un poco para tener noción de dónde estamos y tener un poco de contexto, Windows tiene un montón de elementos, ¿no? Un montón de componentes, varias tecnologías que en conjunto pues, hacen que funcione. Lo que vamos a ver ahora es justamente lo que permite comunicar el modo usuario, que es donde las aplicaciones trabajan, con la parte del el kernel mode, que es donde, digamos, el sistema ya físico interactúa con la memoria y con un montón de otros elementos dentro del kernel. Entonces, existe una comunicación entre ambos. Hay una forma en la que se comunican. Las aplicaciones, cabe decir, que ejecutas cualquier aplicación que esté dentro de Windows, maneja, digamos, ciertas llamadas al sistema o ciertas funciones también. Pero cuando las invocas, así como cuando programas un software cualquiera, ¿no? Tú escribes ciertas funciones, ya estas funciones llegan hasta el kernel, la mayoría de ellas, llegan hasta el kernel a través de un flujo, ¿no? Hay un flujo en donde pues, defines argumentos, invocas la función y pasa por un montón de DLLs hasta llegar al kernel. Es justamente este flujo el que vamos a ver ahora y por qué importa en desarrollo de malware, porque es tan importante. Entonces aquí puedes ver, ¿no? Modo usuario, modo kernel, justo entre ambos hay, digamos, que una interfase que es, la mayoría de ellas está en el NTDLL, es una DLL de la que voy a hablar más adelante, que es justamente la que tiene el código que eh, hace este cambio, ¿no? Solamente para que tengan también un poco más de contexto, ese cambio que se hace no es una ejecución, digamos, privilegiada o a nivel de CPU, es una instrucción que envía una serie de, como un estado del CPU, digamos, hacia el kernel, ¿no? Y en el kernel es donde toma toda esta información de ciertos registros y el kernel ejecuta, pues, lo que tiene que ejecutar. Supongamos la creación de un archivo, ¿no? La creación de un archivo lo puedes hacer utilizando funciones de Windows en modo usuario. La aplicación las utiliza, se invocan, cuando se ejecutan llegan a un punto en donde ya no baja más. ¿Qué sucedió con esa función que invocaste desde tu aplicación? En todo este proceso en el modo usuario, lo que pasó fue que, por ejemplo, se sanitizó el input o se hizo alguna validación, invocó a otras funciones como dependencias, hizo un montón de cosas. Toda esa información, de alguna manera, va a llegar hasta el kernel mode. El kernel mode se va a encargar de crear el archivo que corresponda, ¿no? Se va a encargar de crearlo o la instrucción que le hayas enviado. Pero digamos que todo ese paquete de información previo, preparado, llega hasta el kernel, ¿no? Ahora, para un poco también tener esto en cuenta, ¿no? Es un ejemplo, digamos, básico. Aplicaciones en el modo usuario invocan funciones que son, como mencioné, el WinAPI, por ejemplo, el Root Process Memory, ¿no? Al llegar al kernel 3.2 del DL, los parámetros son validados y transformados a Unicode.
UTF-16 como trabaja Windows. Ahora, esta función, el Red Process Memory, está en el kernel 32DLL. Tú le pasas ciertos argumentos. Estos argumentos se procesan dentro de esta DLL y cuando terminan de procesarse a la manera que Windows que usa tener los argumentos, va a llamar a una función que en este caso es el NT Read Virtual Memory. Muchas de esas funciones NT o ZW son no documentadas, de esto hablé en la sesión anterior. Si bien es cierto, la mayoría ya están, pues, entre comillas, documentadas de forma no oficial, tampoco son un secreto, ¿no? Entonces, esta función se encuentra en el NTDLL y cuando llega ahí la ejecución, ya no baja más a modo usuario. Digamos que es el límite en donde se encuentra en el modo usuario, no hay más debajo. Luego de eso, hay una instrucción que envía todos estos datos o los datos relevantes al kernel. Llega al kernel y ya, pues, si es necesario, accede al hardware y hace todo lo que tenga que hacer, ¿no? Hay una imagen, por ejemplo, del NTDLL, pasa a el NTOS kernel, ¿no? Que es donde se ejecuta, digamos, las funciones necesarias. Esto a través de una instrucción muy en específico, de la que voy a también hablar en un momento. Y en un determinado momento también, una vez que termina de ejecutar, tiene que regresar, ¿no? Entonces, regresa la instrucción hasta el modo usuario y devuelve lo que tiene que devolver. Ahora, ¿qué son los syscalls? ¿Cómo entra esto aquí? Ya, justamente, permite a las aplicaciones acceder a funciones directamente al kernel. Entonces yo tengo desde como mencionaba, desde el NTDLL o el Win32sub, también otra DLL que accede a invoca syscalls. Se invocan esas funciones y después va hasta el kernel. Son funciones no documentadas. A ver, esto de las funciones no documentadas no es que la función syscall o la instrucción syscall sea no documentada, sino que el wrapper que tiene, es decir, la función que está dentro del NTDLL y sus argumentos, algunas de ellas no están documentadas oficialmente, muchas de ellas sí, las puedes encontrar pero algunas no, no son, digamos, documentaciones no oficiales. Cada función tiene un identificador, un SSM, ¿no? Esto es un Cisco Service Number, creo que es el identificador cuando llega al kernel, ¿no? Hay una tabla en kernel, eso no voy a hablar ahora, pero digamos que hay una tabla en donde llegan los registros con los valores que tiene la ejecución, ¿no? Por ejemplo, una función, pero también llega un identificador, un ID. ¿Para qué? Para que ese ID va a ir a la tabla, lo va a resolver y va a decir, ok, el ID pertenece a la ejecución de la syscall, no sé, NT Write Virtual Memory, ¿no? Para escribir algo o leer algo, lo que fuese. Entonces, ese identificador va a ir con la tabla y la tabla va a decirle, tienes que ejecutar esto. Ese es el flujo tradicional ya en kernel, ¿no? Y una de las características principales es que permite un mayor control de la ejecución de las funciones, porque es el último acceso al modo usuario. Debes tener en cuenta de que si yo le ejecuto, por ejemplo, una función en el kernel T2DLL, que está más arriba, ¿no? Es una implementación arriba del NTDLL. En ese punto, dentro del kernel T2DLL, la función lo que va a hacer es, como ya mencioné, transformarlo a Unicode, hacer un montón de validaciones, hacer un montón de cambios al input original. Mientras que si ejecuto en su versión en el NTDLL, lo que va a pasar es que voy a ir directamente al kernel, ¿no? Es decir, voy a ejecutar esa función y va a pasar directamente como syscall al kernel. Pero obviamente requiere de una mayor complejidad el construir digamos, los argumentos que van a pasar, porque son, ¿no? El create process, por ejemplo, solo requiere ciertos argumentos, pero en un modo kernel, perdón, en un modo para NTDLL, construir el NT User Create Process es extremadamente complejo porque requiere de muchas estructuras, mucha información, muchos handlers, todo un tema, ¿no? Pero al final hay una mayor, digamos, un mayor manejo, ¿no? Este es un ejemplo. Tengo por un lado el Create Thread, que es el que todos conocemos para crear hilos, eso está absolutamente documentado, y tengo ciertos argumentos ya estandarizados para que mi aplicación lo pueda utilizar, ¿no? Yo desarrollo una aplicación, esto lo puede fácilmente utilizar, implementar, y tengo la documentación de todo esto, ¿no?
Son long pointers, ISP, otro long pointer, por acá es una estructura, ¿no? De Word, long pointer de Word. Son datos que yo puedo fácilmente crear y demás, ¿no? Ahora, este create thread internamente lo que hace es ejecutar un montón de funciones, un montón de validaciones, cambios, hace un montón de cosas. Y al final, en alguno de esos lugares va a llegar al RTL create user thread. Una vez que llegue aquí, lo que hace el sistema es todos los argumentos que transformó y que capturó de otro lado, los va a poner aquí, ¿no? Y luego de esta función dentro, lo que hay ya es una instrucción syscall que va directamente al kernel. Ya no hay nada más abajo de este modo usuario, ¿no? Todo ya depende de cómo se ejecuta. Más o menos así como funciona. Ahora, esto es como se ve dentro de la función, ¿no? Si te das cuenta aquí, no hay casi nada, es extremadamente pequeño. Y me refiero a esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, este es el RTL Create User Thread. En este caso, estamos viendo un NT Read Virtual Memory, se está a leer memoria, ¿no? Que es la base del Read Process Memory, ¿no? Pues como ves aquí, hay solamente pocas instrucciones. En primer lugar, tienes el move R10 RCX. ¿Qué quiere decir esto? Esta primera instrucción es, solamente importan estas de aquí, ¿ya? Porque esto es para otra cosa, pero solamente importan estas dos primeras y estos dos y acá, bueno, 4 instrucciones. El RCX sabemos que por calling convention, esto lo mencioné también en la sesión anterior, por calling convention sabemos que el RCX es el primer argumento, ¿no? En este caso, imaginemos que es este de acá, ¿no? Pero obviamente, como digamos, en una preparación previa y tal, los argumentos están concatenados, ¿no? Entonces, el R10 es, en resumen, los argumentos de esta función. ¿Okay? Se va al R10. Esto de aquí, el EAX, es el SCN, ¿no? Que es el syscall ID. S3F identifica justamente al NT Red Virtual Memory. Red Virtual Memory. Cuando se vaya a kernel, la tabla que va a identificar a esto va a ser S3F. Luego tenemos el syscall, que es la instrucción que va a ir a kernel. ¿Okay? Aquí pasa internamente un montón de cosas, pero lo importante es que va a kernel. ¿Okay? Eso es lo más importante. Y luego hay un red, porque obviamente la función tiene que retornar hasta aquí arriba, ¿no? O sea, de aquí hace un red, luego hay otro red, hasta que llegas. ¿No? Ese digamos que es el flujo tradicional de syscalls. Ahora, no todo es felicidad, ¿no? Porque existe, y entrando ya en temas de EDRs, antes de hacer una pequeña demo, es el hecho de que si tú ves aquí, la instrucción va directamente del move R10 RCX, es decir, toma los argumentos, setea el ID que se va a ejecutar en kernel, luego el syscall lo que hace es ir a kernel, y luego desde el kernel sale y hay un red que regresa, ¿no? Eso es el funcionamiento tradicional. Pero ¿qué pasa? Existe algo que se llama userland hooks. Los userland hooks son básicamente instrucciones que van a interceptar el flujo de una de estas funciones en LTDLL, ¿no? Aquí no hay nada. Si te das cuenta, en esta parte en blanco vas a ver un jump. Entonces, esto de acá arriba es un Windows 10 normal, sin nada, sin EDR. Y aquí abajo hay un EDR instalado y como te das cuenta aquí hay un jump. A ver, ¿qué hace este jump? Entonces, si ya sabes un poco de assembly, por lo menos algo básico, sabes que el jump hace una redirección del flujo, ¿no? Va hacia otro lugar. Entonces, lo que está haciendo en este caso es justamente esa redirección del flujo a un antivirus o EDR. EDR comúnmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la instrucción, tú has ejecutado tu código, la instrucción llega hasta aquí, lo que va a pasar es que en vez de continuar con su proceso tradicional, lo que va a hacer es enviarlo al EDR. El EDR va a analizar los argumentos, va a analizar todo y después va a regresar o se va a quedar ahí si es que detecta algo. Pero si te das cuenta,
este jump no pertenece, digamos, a un tema también aparte, que no lo mencioné, pero digamos que cuando se ejecuta la aplicación hay un momento en donde se inyecta una DLL que pertenece al EDR y forma parte del proceso cuando se ejecuta. ¿Ok? Ese es un tema ya diferente, pero digamos que para que lo tengas en contexto. Entonces, esto va hacia esa DLL. Analiza, se comunica con el EDR y determina a través de un proceso que el EDR conoce. Y eso también es importante saberlo porque si tú haces reversing, primero hay que mencionar que no todos los CDRs hookean lo mismo, ¿no? No todos los CDRs hacen hook de lo mismo. Hay EDRs que consideran el NTR Virtual Memory malicioso o como parte de un flujo malicioso, pero hay otros CDRs que simplemente dicen, no, esto no me interesa. Entonces, cada EDR tiene su propio criterio de qué va a hacerle hook. Y no solo su propio criterio a qué va a interceptar, sino también qué va a analizar, ¿no? Porque no es lo mismo para, por ejemplo, ¿no? Un EDR de marca A, decir, ok, voy a analizar el Red Virtual Memory, pero para mí tenga ciertos bytes maliciosos, pero para otro proveedor de EDR a lo mejor dice que no. Entonces, cada uno, de alguna forma, va a tener su propia heurística, su propia regla, su propio análisis y demás. No funcionan igual. Es por eso que a veces haces una evasión para un lado y por el otro no funciona, ¿no? Sin embargo, en todos los casos, esta redirección existe, ¿no? Y se va a leer. Hooks en memoria, ADLLs como kernel 32DLL, kernel base, NTDLL, Windows 2. No existe ningún estándar, entre comillas, de lo que tiene que hookear el EDR. Puede hookear lo que se le dé la gana. ¿Okay? No, no es que, solo tal función. Obviamente van a las funciones NTDLL porque son el último paso, como mencioné, a kernel, ¿no? Si lo hace al kernel 32DLL, tendría que interceptar muchas más funciones, ¿no? Porque hay muchas funciones que van al mismo NTDLL. Entonces, mejor irse al último nivel, ¿no? Esto lo hacen no solamente los CDR, ¿no? También lo hacen cualquier interceptador, entre comillas, de lo que quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, los anti-cheats de juegos también manejan este tipo de cosas, ¿no? Son hooks, en fin. ¿Qué analiza? Parámetros y el call stack, ¿no? Es lo más básico que analiza. Los argumentos del NT Reductor Memory lo va a analizar, va a capturar todo y va a decir, mira, estás pasándole una shellcode, estás pasándole tal cosa, tal cosa. El code stack lo va a analizar porque va a decir, por ejemplo, más adelante voy a hablar sobre los direct syscalls y los indirect syscalls, es de dónde viene el flujo de ejecución de syscall, ¿no? Para un EDR, lo más normal es que este syscall, esta instrucción, se ejecute dentro de la memoria del NTDLL. Si se ejecuta desde otro lado, es sospechoso, ¿no? Entonces, ese flujo de ejecución también lo analiza. Analiza todo, ¿no? Todo lo que quiera. Pero aquí hay un detalle que no es tan fácil de ver. Y pasa lo siguiente. Si te das cuenta, aquí hay un NT Red Virtual Memory, ¿verdad? Y acá abajo es exactamente lo mismo. Tú sabes que el código de assembly, cuando es compilado, ocupa una cantidad de bytes, ¿no? Ocupa una serie de bytes. Entonces, este mob R10 RCX ocupa estos 3 bytes, ¿no? Estos 3 bytes de aquí. Sin embargo, este jump ocupa muchísimos más bytes. Entonces, ¿qué pasa? Que, si te das cuenta, este 3F, que es el ID, se perdió. No está. No está por ningún lado y no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen los CDRs es justamente esto también. Es evitar que el syscall ID sea visible para el que lo ejecuta. ¿Y esto con qué objetivo? ¿Cuál es el sentido? No todos los CDRs tienen esta característica, pero creo que todos los que he probado por lo menos lo tienen. Y pasa que, entre otras técnicas, tú podrías, si es que tienes el ID, tú lo que podrías hacer es tomar esa instrucción, tomar el syscall
omitir la ejecución de este NTR Virtual Memory y ejecutarlo en otro lado, ¿no? No ir hasta aquí porque me evito el jump. Pero ¿cuál es el problema? Como no tengo el ID, el único que sabe el ID es el EDR y lo tiene escondido dentro de él, ¿no? El EDR lo tiene dentro, en algún lado. Como no sé dónde está, lo único que me queda es llamar a ese jump para que cuando termine de ejecutar lo que hay dentro, no pasa por aquí, ya no va aquí. Lo que hace es irse directamente al syscall. Es decir, una vez que termine este jump, se va al EDR, se analiza, regresa, va a regresar justo aquí. Y sorpresa, cuando llega el syscall, el EAX fue seteado con el ID. Entonces, lo que hace el EDR es, ok, voy a eliminar esas instrucciones, me llevo el ID para obligarte a ejecutar el jump, porque es la única forma de que recuperes el ID. Y una vez que analizo, ya te doy el ID y me voy a syscall y después ejecuto el flujo normal. Digamos que eso es lo que hace la mayoría de EDRs. Ese es el propósito de ocultar, digamos, esa instrucción o este ID. Entonces, ¿cuál es el flujo normal de evasión de un EDR? Pues tengo aquí el kernel 3DLL que normalmente utiliza el Red Process Memory. Si quiero leer memoria de un proceso, uso esto, pero esto inevitablemente va a llamar de forma o por defecto al NTR Virtual Memory, que sabemos que está hookeada, ¿no? Que está siendo interceptada por el EDR. Entonces, la forma más tradicional de hacerlo es, ok, no llamo al Red Process Memory, lo que voy a hacer es crearme mi propio NTR Virtual Memory para que llame al kernel mode. ¿Cuál es el problema nuevamente? Ok, yo puedo crear esto en una región de memoria totalmente aparte, no puedo crearlo donde yo quiera. Pero lo que no tengo es el ID, ¿no? Este ID, ¿no? Imaginemos que ya estoy acá, este ID 3F no lo tengo. Entonces, esto de acá lo voy a crear, pero sin el ID. Entonces, ¿dónde obtengo el ID? ¿Cómo puedo obtenerlo? El EDR me dice, tienes que ejecutarme para poder saber el ID. Entonces, no, me quedo en esa, con ese bloqueante, ¿no? No puedo avanzar si no tengo el ID. Entonces, la intuición más básica me diría, ok, pero le pongo el 3F por defecto, ¿no? Aquí le pongo como argumento 3F y asunto resuelto. Pero es que ya hay un problema. El problema, antes del problema, algunas formas en las que, primero quédate con esa idea de que el ID se desapareció, ¿no? Entonces hay algunas formas de resolver esto. La primera es leer el disco de una versión de la DLL antes de ser interceptada por el EDR. Tienes que tener en cuenta que el EDR no lo intercepta en disco. No puede, porque tendría que escribir o sobreescribir en DLL. No puede hacer eso. ¿Qué es lo que hace? Lo hace en memoria, ¿verdad? Cuando lo levanta en memoria, es cuando recién digamos, lo intercepta y lo cambia, ¿no? Y esto lo hace obviamente antes. Hay un tema ya un poco más complicado porque cuando se levanta el NTDLL, inicialmente cuando el equipo de él y tal, o el proceso inicio, el proceso principal, la dirección es la misma, ¿no? Compartida por el NTDLL. Pero a cualquier cambio, digamos que no se reutiliza la misma dirección. Por eso es que tú puedes cambiar, por ejemplo, lees el NTDLL en tu proceso, le cambias una instrucción al NTDLL y nada afecta en el sistema operativo. Cualquiera pensaría, estoy modificando el NTDLL de todo el sistema, pero no, está modificando solamente el tuyo. Y a pesar de que revises las direcciones, te vas a dar cuenta que tienen las mismas direcciones todos los NTDLL. Esa es una propiedad, eh, protección, es tipo de protección así sobre escritura. Pero bueno, ¿qué pasa? Que este problema, lo más normal es reemplazar la sección .text en la DLL interceptada en memoria, ¿verdad? Es, digamos, lo más común. Leo la DLL de disco, leo el contenido, leo los IDs, los extraigo, los pongo en una tabla si quiero, y después lo utilizo. ¿Qué pasa? Que para hacer eso, necesito utilizar funciones WinAPI. Hay un montón de problemas con esto, pero el más evidente es, para yo cargar el NTDLL, necesito leer
una función de lectura. Y da la casualidad que la función de lectura puede estar interceptada. Entonces, ¿cómo voy a utilizar una función que me va a ayudar a evitar lo interceptado con una función que ya es interceptada? No tiene sentido. Entonces, y obviamente que hay un análisis de parte del EDR al momento de detectar esta lectura de esta NTDLN, ¿no? Tampoco es... Y si tú intentas algo tan evidente y esencial como create file en C, o create file E, o A, o W, te vas a dar cuenta de que te va a cargar la misma que está en memoria. Y es que Windows lo que hace es, no se la complica y no va al disco, sino reutiliza lo que ya se cargó. Hay un montón de problemas que hoy en día ya no son tan eficientes, ese tipo de cosas. Luego tienes los más conocidos que voy a hablar ahora, que son Direct Syscalls e Indirect Syscalls. Esto es, ojo, para obtener el anterior que hemos visto es para obtener el ID, ¿no? Ahora, esto es para la ejecución, ¿no? Porque son dos pasos. Primero la obtención del ID y luego la ejecución. Supongamos que ya tengo el ID, ¿ok? Supongamos que a través de este método, que es el más básico y ingenuo, tengo el ID. O de alguna manera mágica la obtengo. Lo más normal sería aplicar esto de aquí, ¿no? Esto que mostré acá. Creo mi propio NT Red Virtual Memory, que al final son estas tres instrucciones, o estas cuatro instrucciones, en una región de memoria de mi proceso. Lo ejecuto y tengo el kernel mode, ¿no? Puede parecer sencillo. Entonces, por ejemplo, una de las formas es a través de un archivo assembly, ¿no? Creo un archivo assembly, le pongo esas instrucciones con el 3F que ya obtuve y listo, ¿no? Dinámicamente obteniendo el syscall ID SSL de la DLL. Bien. Hay otra forma con una librería que es syswhispers. En otra forma. Análisis basado. El problema que tiene esto, ¿cuál es? Que como se va a ejecutar en el espacio de memoria del malware que esté programando, para invocar directamente al kernel mode, el EDR dice, ok, a un momento, esta instrucción syscall no se puede ejecutar directamente en Windows. Que se puede, pero no es normal. Entonces el EDR va a decir, no, esto es extremadamente sospechoso, probablemente sea malware. Entonces lo detecta muy fácilmente, porque esta instrucción está ejecutándose en un contexto que no pertenece al del sistema, sino al malware. ¿Qué hicieron? Solucionaron este problema con el indirect syscall. Dijeron, ok, ¿quieres que el syscall se ejecute dentro del NTDLL? Ok, lo que voy a hacer es, obtengo el ID nuevamente y digo, ok, ahora voy a setear el EAX con el 3F, pero no voy a ejecutar el syscall ahí, sino que voy a hacer un jump. ¿Hasta dónde? Hasta la instrucción syscall del NTDLL. Quiere decir que lo que está haciendo es justamente esto, ¿no? Esto lo seteo en mi malware y el jump lo voy a hacer justo acá en esa instrucción. ¿Esto qué va a hacer? Que no vaya al jump que pertenece al EDR, ¿no? Sino va directamente acá. Y ahora sí, está satisfecho porque el syscall está ejecutándose dentro del espacio de memoria del NTDLL. El problema con esto es, claro, el call stack analysis, ¿no? ¿Qué pasa? Que el EDR puede detectar y decir, ok, estás haciendo una ejecución directamente de malware a una función como NTR Virtual Memory, y es más, ni siquiera pasas por el Red Process Memory, que digamos sería lo más normal, ¿no? Cuando digo que pasa este tipo de análisis, no quiere decir que sea malicioso en sí. Una acción como esta no es maliciosa en sí, pero el EDR analiza no solo esa acción, sino un conjunto de elementos, ¿no? El contexto y un montón de otras cosas más. No, por sí solo esto no se considera, digamos, malicioso. Sospechoso sí, pero no malicioso como tal. Entonces, parece que este problema se resuelve, pero por lo pronto es como que lo más usado. El otro a veces sí, a veces no. Con otro tipo de técnicas como el call stack spoofing. Por ejemplo, lo que hace es
¿verdad? Con el Win API tradicional, si te das cuenta aquí, se va claro, se va del main Red Process Memory al NT Red Virtual Memory, ¿no? Es, digamos, que el flujo tradicional. Y con el NT va directamente del main al NT Red Virtual Memory, ¿no? Entonces, hay técnicas del call stack spoofing, por ejemplo, que permite modificar esto y hacer que el flujo sea arbitrario tal como yo lo quiero, ¿no? Que debería ser, digamos, así. Como ya dije, esto por sí solo no es malicioso, simplemente es sospechoso y demás, ¿no? Ya el análisis del EDR evalúa otro tipo de cosas para finalmente conseguirlo, ¿no? Ahora, entonces volvemos con el problema de los IDs. Sí ya sé cómo ejecutarlo, pero todavía no está resuelto el cómo resolver este ID de forma eficiente, porque con el NTDLL mapeado en disco, de ninguna forma va a ser eficiente. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Como ya dije anteriormente, puedo ponerlo, digamos, el 3F en hardcodeado directamente en mi código y ejecutarlo. Pero el problema es que primero que cada build de Windows maneja distintos IDs. Puede manejar distintos. Hay algunos que dicen que no, que nunca cambia, que va a ser así siempre. Y puede ser, no habría ningún problema que utilices directamente, pero no sabes, de repente, o sea, si conoces muy bien el equipo donde se va a ejecutar y no es black box, el ejercicio, si sabes todo acerca del equipo, claro, puedes utilizar la build específica en donde se ejecute el ID, donde el ID coincida. Pero eso no siempre es así, no siempre es así, y hay que tener en cuenta que al final Microsoft es arbitrario, ¿no? La forma en la que maneja la numeración puede ser arbitraria. No necesariamente porque se mantiene siempre, todas las funciones se van a mantener igual, no necesariamente, ¿no? Puede cambiar, hay un montón digamos, variables que pueden hacer que sean distintas. Entonces, ¿qué técnicas han existido o existen últimamente para esto? Bueno, no últimamente porque no son tan nuevas, son antiguas. Pero, por ejemplo, a alguien se le ocurrió esta brillante idea del Hell's Gate. Básicamente, lo que hace esto es todas estas funciones que están aquí a la izquierda tienen una numeración. Y esa numeración normalmente es secuencial. Entonces, lo que dijeron fue, ok, si supongamos que el NT Write Process Memory, Write Virtual Memory, pues, tiene el ID 28, y el siguiente, que es el Read Virtual Memory, está fuqueado, ¿ok? No veo el ID, puedo inferir que es el 29, porque si el anterior es el 28, puedo inferir que el siguiente es el 29, y así, ¿no? Y el ID no sé, del Open File o del Create File, NT Create File, es 31 y el siguiente o el anterior está hookeado, el anterior es 30, ¿no? Puedo inferir que es 30. Siempre con la premisa de que son secuenciales, ¿no? Digamos que esa es la idea que hay que mantener. Esto puede ser cierto como puede que no. Hay builds que se han demostrado que no son secuenciales algunas syscalls, pero en la mayoría de casos funcionan, ¿no? El 90% de las veces va a funcionar. Pero igual hay que tener en cuenta que no vayas al GitHub, copies y pegues, porque pues, el flujo que utiliza es muy detectable, es bastante detectable. Luego evolucionó con Halos Gate, que, bueno, aquí se crearon varios gates, ¿ya? Que yo no sé por qué no hicieron simplemente un pull request y actualizaron el header, pero bueno, cada uno quiso tener su propia versión, y literalmente son 2, 3 líneas de código más en cada versión distinta. Lo que hacen es validar el jump, por ejemplo,
siempre estaba en la primera posición, ahora valida que también está en la segunda de repente, porque algunos CDRs consideran el jump no en la primera posición, sino en el segundo o en el tercer instrucción. Y bueno, el Satellus hace una especie de modificación respecto a lo secuencial y lo hace por el ordinal, que es tenemos otro valor numérico para la resolución de los IDs de las funciones que exporta el NTDLN, ¿no? Pero al final todos son lo mismo, todos tienen el mismo concepto, todos tienen la misma lógica, todos es más de lo mismo, ¿no? El problema, o lo que tienes que tener en cuenta, es que, o tienes que considerar que los SNs sean consecutivos. Y depende del tipo de hook que utilice también, ¿no? Porque, como ya mencioné, un EDR es completamente arbitrario con cómo desarrolla su herramienta. No necesariamente lo va a hacer así y va a funcionar siempre, ¿no? Si de repente un EDR mañana hace un update, cambia el tipo de hook por una instrucción medio extraña, qué sé yo, ¿no? Hay varias cosas que tener en cuenta respecto a eso, pero el 90% de las veces te va a funcionar. Como ya dije, solamente hay que considerar que copiar y pegar lo va a hacer muy detectable. Mejor va a ser probablemente que definas muy bien la lógica manualmente o modifiques algo, qué sé yo. Hay algunas pero que no son tan importantes ahora, que hacen un montón de intentos también por el address, por el name, bueno, son técnicas para obtener el Cisco ID, no son tan relevantes. Ahora, en los antivirus ADRs lo que hacen para analizar tus cargas respecto a Cisco, es decir, si tienes alguna técnica de Cisco o lo que fuese, hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, los user modes hooks son eso, son a modo usuario. Si hay EDR, por ejemplo, como el Palo Alto, creo que es Cortex, funciona con hooks a nivel de kernel. Entonces ahí se complica más porque no tienes acceso desde el modo usuario, ¿no? Cuando ejecutas no puedes. Los argumentos que tú le pases van a ser analizados a pesar, y acá viene un tema, porque tú puedes haber evadido el hook, ¿ok? Eh, Satisfactoriamente y tal, pero no necesariamente es lo único que necesitas hacer en todo el flujo para evadir un EDR. O sea, es solamente una parte, porque más adelante, por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo de una evasión que puedes hacer de repente. O sea, vamos a poner un ejemplo, un meterpreter y te evades el write process memory. Claro, uno podría decir es suficiente para evadir todos los sistemas y tal, pero hay otros flujos o en otras partes del código en donde esa carga puede ser leída, se puede extraer y demás, ¿no? Entonces no solamente basta con el evadir el hook. Voy a mencionar el análisis de cold stack también, es algo que valida. Bueno, hay otros tipos de análisis también que es a nivel de la red, del sistema, etc. Ahora voy a hablar sobre un par de técnicas específicamente de las eh, que son un poco convencionales, pero han funcionado, al menos en su momento. Creo que esta ya no funciona, ya les hace un tiempo. ¿Y qué pasa? Que esta es una herramienta que desarrollé, que lo que hace es obtener, y ahora no voy a mostrar el código y una demo de esto, pero básicamente lo que hace es eh, recorre la mayoría de aplicaciones que hacen esto, lo que hacen es detectar si la función NTDLL o ZW, las funciones NT o ZW, tienen un jump al inicio. O no empieza como normalmente empieza una syscall, un stub de syscall. Entonces, lo que yo hice fue lo mismo, detectar que no funciona, que no empieza como un stub normal de syscall, pero con la diferencia de que obtengo el ID. Ahora, ¿cómo obtengo el ID? Es un poco
más complicado y lo voy a tratar de explicar despacio, pero digamos que en un determinado punto de la ejecución, yo lo que hago es eh, decirle al EDR, mira, voy a ejecutar esta función. Es una función, por ejemplo, el ZW Write Virtual Memory. ¿Ok? Pero yo voy a construir la función con argumentos dummy, o sea, con argumentos inválidos o que no hacen absolutamente nada. Pero antes de continuar, yo le hago un patch a la función dentro del NTDLL. ¿Para qué? Para que justo después del, del red, porque recuerda que lo voy a mostrar acá. Bueno, acá está el flujo. Este es el flujo más o menos. Tengo esto de aquí, ¿ok? Este call RCX es la función que voy a llamar. Entonces, lo primero que hace es hacerle un patch. ¿Para qué? Para que, si te das cuenta aquí, llama syscall que va a kernel, ¿ya? Esto es importante. Esa es la función real. Acá hay el jump del EDR. Entonces, lo que yo hago es decirle, ¿sabes qué? No quiero que haya un syscall ahí. Lo que quiero que haya es, primero, que lea X, lo muevas. Esto lo hago para llenar bytes nada más, ¿ok? No lo hago para otra cosa. Porque da igual, al final puede ser directamente un red, porque en el EAX ya se encuentra el red, perdón, el ID. Pero solo para fines didácticos puse aquí. Recuerda, ejecuta el jump, hace el análisis interno, como estoy mandando datos dummy, no le importa el EDR, no va a detectar nada. Y cuando regresa, va a regresar aquí justo en el syscall, pero como ya le hice un patch, lo que va a hacer el EAX, que es lo que está retornando con el ID, lo paso al R12, luego del R12 lo muevo a la X y luego le hago un red. ¿Esto qué va a hacer? Que esta función, en vez de que me retorne el resultado que tendría el syscall en kernel, me va a retornar el EAX. Y el EAX es el ID. Y si te das cuenta aquí, una vez que lo obtengo, tengo el 18 aquí. Es el ID de esta función que ha pasado por el EDR. Puede sonar un poco complicado y tal, pero en realidad es más fácil de lo que parece, porque el flujo que se lleva a cabo es solamente de patch, y una vez que sale por el red, llega aquí, le hago un unpatch, es decir, lo restauro como estaba antes. De esa manera puedo obtener el syscall ID llamando al EDR. Y el EDR en realidad le va a dar igual, porque una vez que llega aquí, como mencioné, va a analizar ¿cómo se llama esto? Va a analizar los argumentos. Va a analizar los argumentos y va a analizar también el call stack. Pero como no estoy mandando nada sospechoso, no lo va a detectar. De hecho, voy a mostrar rápidamente nada más eso para que se vea que es más fácil de lo que... Este es el código, este es en mi GitHub. Y lo que hace es justamente eso, ¿no? Hay un patch aquí en donde busco la dirección del MT de la función, luego lo reemplazo con estos bytes de aquí para que no llame al syscall y hace un red aquí, que es el C3, ¿no? C3 es un red. Y esto de aquí, se le hace el patch justo a eso, luego se llama a la función con datos dummy, ¿no? Se llama a la función y luego se le hace el unpatch. Y de hecho, el resultado al final es algo como esto, ¿no? ¿Está? Aquí, ¿no? Lo add library, luego, esto no... ¿Qué es esto? Esto en realidad es... Aquí, ¿no? Chequeas es una syscall válida, no tiene hooks. Si tiene hooks, va a entrar aquí y es justamente aquí donde va a obtener el SSN utilizando, bueno, acá utiliza un indirect syscall. Y lo hace prácticamente con el patch.
y luego el unpatch, ¿no? Ahora, esto a lo mejor debes estar pensando, hay un problema. De hecho, lo hay. Hay un gran problema aquí. Solo para que lo veas, el resultado es este, ¿no? Pones la función, ese es el ejemplo nada más, el de la librería, porque la técnica está basada en esto al final. De hecho, aquí está una explicación. Para obtener todas las funciones, para determinar una función en específico si está hookeada, ¿no? Si no está hookeada, me retorna el ID, que no hay ningún problema. Y si está hookeada, me retorna igual el ID, pero prácticamente sin ser calculado, ¿no? O sea, no tuve que adivinar ni nada, sino que lo extraje directamente del mismo ETR. Ahora, esto de aquí, hay un error, de hecho hay un gran error aquí. Bueno, no es un error, sino es un problema. Y es que es lo que mencioné hace rato, que para obtener la evasión del syscall o la resolución, necesito utilizar una función que ha sido hookeada. Esta función normalmente es hookeada por el EDR. Entonces, cuando detecte que estoy utilizando page execute en read write a una sección de memoria como la del NTDLL, obviamente que lo va a detectar de forma casi inmediata, ¿no? Va a decir, esto es extremadamente sospechoso, raro, no puede existir aquí. Y sobre todo que le estoy dando este tipo de acceso que es prácticamente pues, un acceso privilegiado a esa región de memoria. Entonces esto está mal, esto lo puede hacer detectable. No lo hay, o sea, cuando lo probé no lo hizo detectable, pero tampoco es que lo probé mucho, pero esto igual es un problema. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿O qué formas hay para solucionar ese problema? Pues la evolución de esto, este sí es un poco más complicado, en un momento hablaré de ello, pero es la misma, lo mismo que he explicado, solamente que con la variación de que utilizo pues, de hecho acá tengo, lo voy a está interesado, lo puede ver creo que es un poco más complicado, pero el resultado es exactamente el mismo. La única diferencia, la única diferencia es que utilizo hardware breakpoints, ¿no? ¿En dónde los utilizo? Específicamente en donde está el syscall, ¿no? Es decir, aquí. La única diferencia es que em, en vez de hacerle el patch como normalmente le hacía, ¿no es cierto? Porque normalmente lo que yo hacía, lo que se hace es, hace un jump al EDR, el EDR hace un montón de cosas, ¿no? Modifica aquí, y al final de la instrucción, de lo que ejecuta y analiza el EDR, hace un move EAX, el SSN, que se lo tiene él guardado, luego hace un read, regresa aquí, y mira, el syscall ya tiene el SSN en el EAX y se ejecuta. Lo que yo hice para evitar hacerle un patch, porque me pregunté cómo puedo hacer para que el syscall, bla, bla, bla. La mejor forma es algo que ya existe, que es el hardware breakpoint. Entonces, ¿qué es lo que hice? Aquí le metí un hardware breakpoint y controlé la excepción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el EDR sale, llega, setea el EAX, le hace un read, vuelve al syscall, aquí va a haber un trigger que lo que va a hacer es, no se va a ejecutar y se va a ir completamente a un lugar distinto en donde me va a obtener el EAX. Este exception handler me va a retornar el EAX y aquí pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Digamos que es la forma, no sé si mejorada de esto, pero es una forma que evita el virtual protect. Ya no necesita utilizar una función de ese tipo para poder obtener el ID. Y con esto se hace un indirect syscall. Acá no lo puse, pero sería bueno ahí poner el indirect syscall porque no utilizo el EAX, solamente la resolución. Pero claro, esto con un
con una ejecución de indirect syscall ya podría ejecutar una syscall sin problema porque ya tengo el ID, que es lo importante. Entonces digamos que esa es la lógica, la última implementación que hice, ¿no? Pero solamente para mostrar un poco de lo que pensaba mostrarles. Es esto de aquí. Segundo, por favor. Ok. Ok, mientras restaura, voy a tomar este código de aquí. Esta es. Un segundo, por favor. Este es el código con. Este es el código con la técnica. Esta es la implementación, esta última. Esta es la implementación nada más con con la resolución del RAX, ¿no? Para esto funciona, como ya mencioné, con el trigger del hardware breakpoint. Entonces lo que hace es básicamente a través de la obtención de la función, ¿no? Porque tiene que obtener la función, llega, seteo el hardware breakpoint justo en la posición donde se encuentra el syscall. Es decir, en la instrucción de syscall, justo es ahí donde lo intercepto, ¿no? Donde está esa instrucción. Y hago que salte hacia otro lado, hasta aquí, ¿no? Hasta la excepción de aquí. Y obviamente aquí ya debería obtener todo el flujo. Como ves, es prácticamente la misma implementación que el otro, este de aquí. Y es la misma implementación que esta. Solamente que la diferencia es que aquí sí hay un patch code. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que aquí tengo que utilizar el virtual protect para resolverlo. De hecho, lo puedes probar así. Voy a descargar esto. Hay un release. No lo he probado hace mucho tiempo, así que no sé si funciona, pero creo que sí. Em, sacar más lo que creo. Eso. Y voy a ejecutar esto. Y me dice que es una función, ¿no? Entonces puedo escoger todas, va a demorar mucho, así que voy a escoger una función. Por ejemplo, voy a utilizar esta de aquí.
aquí. Y lo que hace es justamente eso, ¿no? Hace el patch de la función, determina prácticamente el ID sin molestar al LR de ninguna manera. De hecho, puedo utilizar el app y me va a obtener de todos. Por ahí creo que demora bastante. Creo que aquí había un error de memoria, pero en fin. Los que no tienen, los va a resolver de forma prácticamente inmediata. Y los que sí tienen, obviamente va a ser el tema el patch para determinar el ID. Para esta técnica, a nivel de resolución, no molesta el EDR, pero a nivel de ejecución, es decir, la implementación del indirect syscall, es donde va a estar el problema, porque en realidad la resolución no hay tanto problema con ello. Eh, Porque ten en cuenta que el Virtual Protect, si bien es cierto, es sospechoso en concatenación con un write process memory de una shellcode o algún otro elemento malicioso, sí lo hace detectable, pero en este caso es un Virtual Protect a una región de memoria, el NTDLL, pero la shellcode prácticamente es inocua porque son 4 bytes, creo, 5 bytes. Entonces digamos que eso era más o menos lo que quería mostrar ahora, para que más o menos tuvieran la noción de... Creo que no hay más. No hay más. Ya luego en otro momento haré implementación de Hellsgate y tal a nivel de código, pero es un poco más laborioso. Bueno, es eso. Excelente. Bueno, igual gracias a todos.